Entonces, ¿qué me dice este ejercicio? Entonces me dice, un ingeniero industrial estudia el efecto de 4 métodos de ensamblaje ABCD sobre el tiempo de ensamblaje de un componente de televisores. Se seleccionan 4 operadores para el estudio. Además, el ingeniero sabe que todos los métodos de ensamblaje producen fatiga, de tal modo que el tiempo requerido para el último ensamblaje puede ser mayor que para el primero, independientemente del método. Es decir, se desarrolla una tendencia en el tiempo de ensamblaje requerido. Para tomar en cuenta esta fuente de realidad, el ingeniero emplea un diseño en cuadrado latino que muestra a continuación. Claro. Entonces acá me dice que pues, bueno, pregunta. ¿Cuál es la variable de respuesta definida para este experimento? ¿Cuál es la variable de respuesta para este ejercicio? ¿Es el tiempo de ensamblaje? Tiempo de ensamblaje, muy bien. Espérenme a ver. Está el gravialito. Verano, claro. Entonces le hacemos por acá. Por acá. Entonces decimos que Y es el tiempo de ensamblaje. De ensamblaje. Llámese minutos, segundos, bueno, no sé. ¿Cuántos factores estamos manejando acá? ¿Qué me está afectando ese tiempo de ensamblaje? Aquí estamos bien, mejor dicho, aquí yo no sé. El operador. ¿El operador? ¿Solo el operador? No, porque el operador, el orden de ensamblaje y pues como tal el tratamiento. Pero ¿a qué se refiere el tratamiento? ¿Material, temperatura? ¿Qué hace referencia a eso? Al tiempo, ¿no? El método de ensamblaje. Al método de ensamblaje, sí. Entonces, lo que ustedes se fijan acá es que ustedes tienen que identificar cuántos factores. Pues uno ya, digámoslo así, el hecho, bueno, ahorita les explico eso. Entonces, decimos que factores 3, o sea, ustedes enumeran qué factores están afectando el tiempo de ensamblaje. Entonces, me dice que puede que el orden de ensamblaje, que pues, dependiendo del tiempo que le ensamblen, acá dice, vea, además el ingeniero sabe que los métodos de ensamblaje producen fatiga. Entonces, hay una afectación. Que el operador, no digamos así, no tiene la misma técnica y además lo que yo estoy corroborando como tal, mi objetivo, es el método de ensamblaje. Entonces, en este caso tenemos 3. Pero, de esos 3, solo tenemos un factor principal. Entonces, acá ponemos factores 3. Entonces, colocamos el orden de ensamblaje. Tenemos el método de ensamblaje. Y tenemos el operador. Pero mi pregunta es, digámoslo así, en cuál factor se centra el estudio? ¿El ingeniero industrial está enfocado en qué factor? Método de ensamblaje. Método de ensamblaje, muy bien. Entonces lo que ustedes tienen que corroborar acá es realmente el estudio en qué se centra. ¿Ven? O realmente cuál es el factor que realmente está afectando Pues de hecho todos los 3 están afectando. Pero realmente el estudio se centra en solo uno. Y a esto es el que le llamamos el factor principal. Ese es el factor principal y el que nos vamos a fijar para la prueba de hipótesis. O sea que estos 2 factores secundarios, ¿cómo los llamamos? ¿Cómo se llaman estos factores? ¿Los bloques? Son los que me generan los bloques, sí, pero a eso se le llaman factores de ruido. O sea, son factores que a mí no me interesan, no los estoy controlando, no los puedo controlar. Bueno, en ocasiones sí.
Pero por eso son factores que realmente a mí me están generando interferencia no deseada, me generan variabilidad no deseada. Porque fíjense que dicen que el orden de ensamblaje me produce una fatiga, de tal modo que el tiempo requerido para el último ensamblaje puede ser mayor. Eso es algo que yo no quiero. Se supone que no importa el orden que se ensambla, todos tienen que tener la misma cantidad de fatiga, pero me lo dice. Me dicen que los operadores, es decir, que son, listo. Seleccionan 4 operadores para el estudio. No me dicen que pues hay diferencia en las salidas de los operadores, pero me dicen que como es un cuadrado latino, eso también me genera un factor de ruido. Pero yo, el que necesito es el método de ensamblaje. Yo lo que quiero comparar es el método de ensamblaje, no más. ¿Listo? ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno. ¿Qué es lo que yo le quería decir? Entonces, si ustedes recuerdan, en el primer corte nosotros manejamos un factor, y entonces como manejamos un solo factor, entonces manejamos un número determinado de réplicas. Luego nos fuimos para diseño de bloques. ¿Diseño de bloques qué es? Diseño de bloques ya son 2 factores que nosotros estamos trabajando, pero de ellos uno es el principal y tenemos un factor de ruido. Luego nos vamos para cuadrados latinos. Cuadrados latinos. ¿Qué pasa en cuadrado latino? En cuadrado latino ya tenemos 3 factores donde tenemos un factor principal, pero tenemos 2 factores de ruido. Ese sigan más o menos viendo como la secuencia. Y el otro diseño que manejamos es el cuadrado grecolatino. Grecolatino. ¿Qué supone cuántos factores se manejan en el grecolatino según digamos, esta secuencia? ¿Cuántos factores maneja el grecolatino? 4. 4 factores, muy bien. ¿Cuántos principales? 1 y 3 de ruido. Muy bien, un factor principal y 3 de ruido. En esta es la secuencia. De hecho, ustedes pueden, por eso es que yo les digo que a pesar de que no vieron, creo que no vieron este diseño, ¿no? Creo que no vieron este diseño. Pero el profesor fácilmente les puede sacar un grecolatino porque es simplemente como ir generalizando el modelo en cuanto a factores de ruido. De hecho, les puede sacar uno, por ejemplo, que tenga 4 factores de ruido y un factor principal. Perfectamente lo puede sacar, porque simplemente ustedes como que ya tienen que adaptarse que es una secuencia. Y simplemente, entonces, ¿cómo cambia el modelo el modelo matemático en cada diseño? Pues acá simplemente va a haber tau, porque es que fíjense que acá, escriba un modelo lineal del experimento y explique los términos. Para el primer corte nosotros simplemente veíamos que el modelo era y es igual a mu más tau sub i, más el componente error, donde tau sub i es el efecto del tratamiento i. Acá como hay 2 factores, pues simplemente me toca tener en cuenta el efecto del factor principal, que siempre lo vamos a llamar tau, pero ya me toca agregar el efecto del otro factor, que sería, por ejemplo, beta. Acá, 3 factores. Pues tau, que siempre es el principal, y me toca agregar, por ejemplo, beta y alfa. Si en que simplemente se le va agregando un término al modelo lineal por cada factor de ruido que yo agregue. Acá, en el grecolatino, pues habrá tau para el efecto principal y habrá, por ejemplo, beta, alfa y gamma, por ejemplo. Bueno, no sé, esto es kappa, bueno, yo no sé. Es así, ir generalizando. Por cada factor de ruido que ustedes tengan, tienen que agregarle un término o un efecto por ese dicho factor. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo quedaría el punto A? ¿Cómo quedaría el punto A? Escribe el modelo lineal para experimento y explique los términos. Entonces pregunta, ¿cómo queda el modelo lineal? Según lo que acabamos de decir. Pues en este caso entonces sería pues con tau, con beta, con la otra Entonces, del otro bloque. entonces, ¿cuántos efectos serían en total? 3.
3. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces sería Y sub I JK, ojo, Y sub I JK. Acuérdense que ustedes lo denotan como quieran, pero lo más sencillo puede ser los dos primeros para el factor de ruido y el segundo para el factor principal. O puede ser al contrario, el primero para el factor principal y los dos para el ruido, como ustedes quieran, realmente como ustedes quieran, no importa. ¿Sí? Pero yo les aconsejo, pues dejemos I para, para filas, J para columnas y K para letras. En ese sentido, I sería orden de ensamblaje, J operador y K método de ensamblaje. Entonces sería mu global más el efecto del factor principal, que siempre lo vamos a montar con tau, más el efecto de un factor de ruido, vamos a llamar beta sub j, más alfa sub k. Tienen que por cada factor yo agrego un efecto, más el componente de error aleatorio. Pero me toca interpretar cada término. ¿Qué significa Y sub I JK en el contexto del ejercicio? ¿Cómo se interpreta? Pues digamos, pues sería cada observación, ¿no? Entonces el orden de ensamblaje 1, operador 1 y pues Pero, ¿qué es tratamiento Y? 1. En el contexto del ejercicio, ¿qué es Y? Mira que lo tenemos acá arriba. ¿Qué es Y? Entonces, en este orden de ideas, entonces, como Y es el tiempo de ensamblaje, entonces en el contexto del ejercicio, Y sub I JK representa el tiempo de ensamblaje con el método de ensamblaje, dijimos que Y es filas, entonces, con el orden de ensamblaje I, con el operador J y con el método de ensamblaje K. Entonces, ahí acuérdense que siempre tienen que definir el contexto del ejercicio. Entonces, ustedes dicen, Y sub I J representa el tiempo de ensamblaje con el orden I, el operador J y el método K. ¿Listo? Mu, ¿qué significa en el contexto del ejercicio? El promedio total del tiempo de ensamblaje. Muy bien, entonces ustedes dicen tiempo medio de ensamblaje. Muy bien. Acuérdense que mu siempre representa la media de Y. Entonces, tiempo medio de ensamblaje. ¿Listo? ¿Qué representa tau sub I? ¿O qué significa tau sub I? El efecto del método de ensamblaje. El método, exactamente. Ah, pero espérenme acá una cosa. Si nosotros dijimos que tau siempre representa, El que siempre tratamiento. el tratamiento, entonces acuérdense que entonces I ya no es orden de ensamblaje. Bueno, acá es el juego de palabras que debemos manejar. Entonces, ¿cómo lo maneja acá el libro? Ah, no tengo el libro abierto. Pues David lo maneja así, o sea, tau de I siempre son los tratamientos. Ah, I es el tratamiento, entonces sí. Entonces, acá I representa es el método del ensamblaje, J podemos dejarlo como el orden y K como el operador. ¿Sí? Por eso le digo que ustedes lo pueden poner como quieran en ese orden, siempre y cuando sepan definir acá los efectos. Entonces dijimos que I representa el tratamiento, entonces tau sub I es el efecto del método de ensamblaje I. Beta sub J lo podemos asociar con el orden de ensamblaje, entonces beta sub J sería el efecto del orden de ensamblaje J y alfa sub K representa el efecto del operador K. ¿Listo? Entonces siempre tiene que contextualizar en el ejercicio qué representa cada término. Y ese será el modelo lineal. Este sería el modelo lineal. ¿Preguntas del modelo? ¿No tienen preguntas sobre el modelo? No. Entonces, aclaremos por acá de una vez, antes de que nos pase más adelante, antes de que nos perdamos.
Vamos a decir qué orden de ensamblaje, el método principal lo vamos a dar con I. Siempre con I. El operador lo vamos a poner con K y el operador filas, que es orden. Esto es J y esto es K. O sea, vamos a definir acá de una vez, hagámoslo para no perdernos. Ahí está. Que J va a representar al orden de ensamblaje y al método y K al operador. Listo, para más adelante las notaciones de punto. ¿Listo? Bueno, ahí está el modelo lineal. Punto B. ¿El diseño considerado por el ingeniero es un cuadrado latino estándar? ¿Qué es un cuadrado latino estándar? Cuando la primera fila y la primera columna están en orden alfabético. Entonces, en este caso no sería latino estándar. ¿Es latino? Sí. ¿Cumple las propiedades de latino? ¿Cuáles son las propiedades de... ¿Cumple la propiedad de ortogonalidad? La propiedad de ortogonalidad es que cada letra aparece una vez con cada operador y con cada orden. Y una vez en cada fila y una vez en cada columna. El sudoku que llamamos. ¿Cumple la propiedad? Sí. ¿Es estándar? No. Entonces, como lo dijo la compañera, porque no aparece en orden la primera fila y la primera columna. ¿Listo? ¿Me puede considerar que como no es estándar, ya lo aleatorizaron antes? O sea, se supone que ahí ya está aleatorizado. Exactamente. ¿Sí? Claro. De hecho, pues, uno cuando aleatoriza un experimento, esto debe estar en total desorden. Pero si lo ponemos estándar, claro, es cuando, si esas dos primeras están en orden, eso no es aleatorio. De hecho, pues, se puede aleatorizar estas, pero las dos primeras no. Pero entonces, o se aleatoriza todo o no se aleatoriza nada. ¿Listo? ¿Pregunta hasta acá? Punto C. ¿Existe diferencia en los métodos de ensamblaje? Si existe diferencia, ¿qué método recomendaría? Cuando me preguntan que si existe diferencia, ¿a qué nos vamos de una vez? A la NOVA. A la NOVA. Pero acuérdense que siempre antes de la NOVA tenemos que plantear hipótesis. No se les olvide, por favor. No vayan a hacer una NOVA si no han planteado antes un conjunto de hipótesis. Siempre primero planteen las hipótesis antes de hacer la NOVA, aunque no se las pregunten. Pero es muy importante plantearlas porque la NOVA siempre se va a hacer para la corroboración de un juego de hipótesis. Entonces, acá en este caso, ¿cuál sería el juego de hipótesis que yo quiero comprobar? Acuérdense que siempre, independientemente si tenemos 5 factores de los cuales uno solo es principal, las hipótesis siempre van en base al factor principal porque es el que yo estoy estudiando. Por eso me están preguntando que existe diferencia en los métodos, porque es el factor principal el que yo estoy estudiando. ¿Sí? En un cuadrado latino no me pueden preguntar, oye, ¿existe diferencia entre los operadores? No, porque es un factor que yo lo tengo en cuenta para variabilidad, pero realmente no estoy contrastando, no puedo contrastar hipótesis respecto a un factor de ruido. Siempre es respecto al principal. ¿Listo? ¿Cuál sería el juego de hipótesis que manejamos? Para este caso. Sería que los métodos de ensamblaje son iguales y pues contrastarlo con que algún par de esos métodos de ensamblaje es diferente. Pero en términos de factores, ¿cómo quedaría esa hipótesis? Entonces, acuérdese que siempre decimos, hipótesis nula. Los efectos del factor principal son iguales, o sea, tau sub 1 es igual a tau sub 2. Y fíjense que acuérdense que nosotros tau lo asociamos al método de ensamblaje. Es igual, puntos suspensivos, a tau sub 4, que es igual a 0. O sea, significa, oiga, todos los efectos son nulos. Versus la hipótesis alternativa que me dice por lo menos un tau sub i diferente de 0.
por lo menos un tau su diferente sea. Con este juego de hipótesis, fíjense que a pesar de que tenemos 3 factores, yo solo me estoy centrando en el principal. Todo gira en torno al principal. Ahora, si teniendo planteadas las hipótesis, ahora ustedes sí se lanzan a hacer el ANOVA. ¿Cómo hacemos para hacer el ANOVA? Entonces, para hacer el ANOVA, yo les digo, coloquemos esta tabla en una tabla estándar. Bueno, no sé cómo se llame, pero en la tabla que nosotros comúnmente conocemos. Entonces, ¿cómo ponemos esto en una tabla estándar? Entonces, simplemente colocamos, no importa el orden. Entonces, acá, orden, colocamos operador, colocamos método, y colocamos la variable de respuesta, que es el tiempo. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, voy a colocar esto por columnas. Voy a colocar esto por columnas. 10, 7, 5 y 10. ¿Sí? Esto, si ustedes se fijan, pertenece al operador 1. Todo esto pertenece al operador 1. ¿Sí ven? Operador 1, vean. Toda esa columna pertenece al operador 1. Pero orden de ensamblaje pertenece 1, 2, 3, 4. Entonces acá 1, 2, 3, 4. ¿Listo? De hecho, esta se va a repetir. Tengan cuidado porque acá es donde más cometemos errores al pasar de esta tabla a esta tabla. ¿Listo? Y el método, sí me toca colocarlo así en el orden, CBAD. CBA. Ahora, siguiente columna. 14, 18, 10 y 10. ¿Qué método corresponde a estos? Pues me toca escribir el orden de esas letras que está ahí. D, C, E y A. ¿A qué operador pertenece eso? Fíjense que todos ellos pertenecen a una sola columna que pertenece al operador 2. Y los métodos pues se alternan del 1 al 4. Ahí ya está. ¿Listo? Siguiente columna. 7, 11, 11, 12. ¿Qué métodos? ADCB. ADCB. Operador. Eso pertenece al operador 3. Y ahí ya el orden ya quedó. Y finalmente 8, 8, 9, 14. ¿Sí? Método BADC. BADC. Operador 4. Pilas, pilas cuando vayan a pasar esta tabla. Tengan mucho cuidado porque ustedes le llegan a cambiar una asignación diferente a un dato y les cambia totalmente todo. Verifique que, por ejemplo, este 8 corresponde a la letra A, mira, este 8 que está por acá, corresponde a la letra A, al operador 4 y al orden de ensamblaje 2. ¿Ven? Tengan cuidado con eso. Entonces, esta es una tabla estándar, la que yo le llamo así, tabla estándar, no sé cómo realmente, pero esta tabla, por eso digo, con esta tabla se analiza cualquier tipo de diseño. En un greco latino, pues simplemente agregan otra columna acá para el otro factor que falta y llegan así sucesivamente. ¿Listo? Fíjense que lo único que cambia de todos los temas que hemos visto es que le vamos agregando un factor de ruido cada vez. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, copio esta tabla, me voy para Minitab. Si los dejan usar Minitab para reproducir. Sí. Pego por acá esa tabla. Estadísticas. Nos vamos a ANOVA y nos damos a modelo lineal general. Ajustar modelo lineal general. Respuesta. Yo le digo tiempo. Factores. Entonces en factores, el orden, el operador y el método. Aleatorio unidad, fijarse que todos estén en fijo. Modelo, no le hacemos nada ahí. Opciones, tampoco le damos nada ahí. Codificación, tampoco. Paso a paso, tampoco. Gráficas, acá gráficas, le damos 4 en 1. Y
Acá es otra cosa muy importante que quiero aclarar. A ver, resulta que la literatura me dice que cuando usted tiene más de un factor en un diseño, es recomendable graficar los residuos versus todos los factores que se tenga, ¿cierto? Siempre la gráfica de homogeneidad siempre va a estar el residual versus el ajuste, pero siempre es recomendable graficar el error versus versus cada uno de los factores que se tenga siempre y cuando se pueda. ¿A qué me refiero esto? No sé si ya les haya explicado esto en clases pasadas, creo que sí. Creo que lo hicimos en formación de bloques. De los tres factores que tenemos, ¿cuáles son cuantitativos? El, el tiempo. Ojo, estoy hablando de factores. Tiempo es la variable de respuesta. No, ninguno. Ninguno, entonces ¿cierto? ninguno. Ninguno. Pero yo les hago una pregunta. De los que son cualitativos, ¿algunos se miden en una escala ordinal? Acuérdese que en variables cualitativas hay dos escalas de medición. Escala nominal y escala ordinal. La escala nominal es cuando realmente las categorías no tienen un orden o un sentido, simplemente son valores o categorías al azar, mientras que una escala ordinal es que a pesar de que son cualitativos, hay una jerarquía. Por ejemplo, el estrato socioeconómico es una variable cualitativa, numérica, no es una variable cuantitativa porque es que yo no puedo sumar los estratos ni nada de eso, pero a pesar de que indican una categoría, hay un orden o jerarquía. El estrato 5 como que es mayor que el estrato 2, ¿sí? Que es una orden de mayor a menor. Y les hago una pregunta. ¿El orden se puede clasificar con una escala ordinal? ¿Será que hay una jerarquía en los valores de esa variable? Entonces, si ustedes se fijan, el orden a qué hace referencia. El ejercicio dice que el orden hace referencia al tiempo que se tomaron. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Entonces, si ustedes se fijan, es como una secuencia de tiempo. Entonces, ahí sí hay una escala ordinal. Entonces, sí tiene sentido graficar los residuos versus el orden. Le hago una pregunta, ¿tendría sentido graficar los residuos versus el operador? ¿Será que yo digo que el operador 1 es mayor que el operador 3? Digo, ¿el operador 1 es menor que el operador 3? No, por lo que usted decía, profe, David, eso es una variable cualitativa. Pero de escala nominal. De escala nominal. Fíjense que el orden, a pesar de que es una variable cualitativa, es de escala ordinal. Entonces, como hay un orden, sí podemos graficar. Entonces, esto acá me permite graficar los residuos versus otra variable que yo quiera. Entonces, acá yo exclusiono orden. Lo voy a aceptar. Resultados, los que quieran ustedes. Y almacenamiento, que aquí sí yo le consigo es, oiga, almacéneme los residuos porque lo necesitamos para el análisis de los supuestos. Entonces, oiga, almacéneme los residuos. Lo va a aceptar y le va a aceptar. Acá verifiquen que todo vea factor orden, factor operador, factor método, tipo fijo, niveles 4 y los valores de los niveles. Ahí como que ya me da un resumen. Análisis de varianza, que es el que me interesa. Ojo, de estos tres, ¿cuál es el que yo estoy manejando? ¿Orden, operador o método? ¿Sobre Método. cuál tengo que ser el método? Entonces yo me voy para método, y hay un valor P de 0,04. Voy a suponer un alfa de 5%. ¿Se rechaza o no se rechaza? ¿Y cuál es la conclusión? Se rechaza, porque el P es menor al 5%. Claro, entonces se rechaza, pero acuérdense que ¿qué hipótesis se rechaza? Pues la de tau 1 igual a tau 2, no sé qué, no sé qué. Entonces, por lo menos una tau diferente de 0. Pero, ¿qué me dice la pregunta? Entonces, me dice la pregunta, ¿existe diferencia en los métodos de ensamblaje? Entonces, ¿sí existe diferencia?
Sí, pero entonces ahí tendría que hacer una prueba de multicomparación para saber entre cuáles, ¿no? Claro, el, el ANOVA en primera instancia te dice si hay diferencias o no, si uno es más que el otro, eso. Pero si tú quieres saber o sea, cuáles realmente difieren, ya específicamente, ya es lo que tú dices las pruebas de comparación. Yo les hago una pregunta, ¿tiene sentido hacer pruebas de comparación cuando no se rechaza acá la hipótesis nula? No porque todas son iguales, no hay ningún efecto. Exactamente. Si, por ejemplo, si yo les digo, si la ANOVA les dice no, definitivamente no hay diferencias, entonces yo le digo, bueno, y si todas son iguales estadísticamente, entonces, ¿qué sentido tiene hacer una prueba de Tukey cuando ya la ANOVA me dijo que todas son iguales, ni una es diferente? Ahí viene el otro tema que yo les comentaba. Las pruebas post tienen sentido siempre y cuando usted rechace esta hipótesis. Y usted ya demostró que por lo menos es diferente, claro, ahora vayámonos a las pruebas post para ver cuáles son diferentes. ¿Listo? Entonces, si existe diferencia, ¿qué método recomendaría? Depende, ¿qué queremos? ¿Un mayor tiempo o un menor tiempo? Acuérdense que eso es importante. Depende. ¿Mayor es mejor o menor es mejor? Eso lo van a ver en calidad. ¿Mayor es mejor o menor es mejor? Menor, pues si es tiempo de ensamblaje, menor, ¿no? Entonces, lo que me interesa es minimizar el tiempo de ensamblaje. ¿Listo? Entonces, tengo que hacer una prueba de comparaciones múltiples, una prueba de Tukey o de Donet, como la de Duncan, la que ustedes quieran. Hagamos la mini-tab. Hagamos la mini-tab. Me dicen que pueden usar software, ¿no? Entonces, nos vamos a estadísticas, nos vamos a ANOVA, modelo lineal general, y como ya se almacenó el modelo, fíjense que acá hay una opción que dice comparaciones. ¿Listo? Me dicen, ¿cuál es su respuesta? Mi respuesta es el tiempo. Tipo de comparación en parejas. ¿Qué método quieren? Vea, hay Tukey, Fisher, Bonferroni y SIDAC. Echémosle de Tukey, que es la más básica, ¿no? A la típica. Pero yo le hago una pregunta. ¿Cuál selecciona acá? ¿Orden, operador o método? Método. Método. Yo estoy comparando los métodos y me interesa saber es cuál método es más que otro. ¿Listo? En opciones, nivel de confianza. Entonces, si le piden un nivel de, por ejemplo, si le piden un alfa del 1%, entonces, ¿cuánta confianza debe haber acá? 99. 99. Pues dejémoslo en 95. Gráficas. Esta gráfica me ayuda mucho. Dejémosle que sí. Resultados. Ahí está. Ver método. Bueno, no sé qué. ¿Qué le vamos a aceptar? Y acá está. ¿Listo? Más que esto, a mí me interesa esto. Vea, acá está. Vea, B con A, C con A, D con A. Vea lo que dice acá. Si un intervalo no contiene al cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. A ver, vea, acá me están comparando B con A. El intervalo contiene el cero, vea, el cero es esta línea verde. ¿El intervalo contiene el cero? Sí lo contiene. Entonces, ¿es diferente o no son diferentes ese bar? Creo que decía que no eran diferentes. Vea, acá está, vea. Si un intervalo no contiene al cero, las medias Sí, correspondientes son significativamente diferentes. Pero como lo contiene, entonces yo puedo concluir que B y A me producen el mismo tiempo de ensamblaje. O sea, si yo uso el método A o el método B, no hay diferencia entre esos dos métodos, entonces yo puedo decir que esos dos métodos me producen el mismo tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿será que es diferente entre el método A y C? Sí, porque no contiene acero. Exactamente. Entonces, oiga, entre el método A y C, oiga, sí, uno genera más tiempo que el otro. Y eso, por eso es que yo digo que esta gráfica es un poquito más, visualmente nos ayuda mucho, porque es que me están dando un intervalo de confianza para cada diferencia y pues si uno sabe que si no toca la línea es porque son diferentes significativamente. ¿Ven? Y acá, ¿qué es lo que pasa? Acá me hacen una pequeña agrupación. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. ¿Listo? ¿Qué significa? Que entre C y D, fíjense por acá, entre C y D, fíjense que tienen exactamente la misma letra. Entonces, como tienen la misma letra, pertenecen a un mismo grupo, entonces no tienen diferencia entre ellos. Pero, por ejemplo, si yo comparo, vea, D y B, ¿sí ven que D y B comparten la misma letra?
¿Sí ven que no es igual? Acá está, no son iguales. Digo, perdón, no son diferentes. Los que comparten una letra en común se pueden asumir iguales. Entonces, yo les hago una pregunta. Según esto que está acá, ¿cuál es el método que mejor me conviene si lo que quiero es minimizar el tiempo? Pues, o sea, esa es la media del tiempo, ¿cierto? Claro, Ese, claro, entonces acá me los ubica en orden descendiente. Miren, el que mayor tiempo, vean, 13,25, 11, 9 y 7. Entonces, como lo que yo quiero es